¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos de Dar, Poder y Espiritualidad? Estoy con el interlocutor favorito de Dar por Paul. ¿Cómo estás, Betiona? Estoy bien, Jeff. Tenemos un tema pendiente, ¿no? Un tema interesante y fundamental a tocar, del cual no hemos hablado. Me comentabas que ya habíamos hablado hace mucho tiempo de esto, pero no desde este sitio, ¿no? Hicimos un vídeo que era por qué odiar la escuela y amar la educación o algo así, creo que Ah, se ya titulaba. recuerdo. Ya Ok. recuerdas, ¿no? Y hacíamos un análisis del sistema educativo y cómo tenía que ser, ¿no? Pero yo creo que quedó un poco oh, muy... no Sí. quedó muy práctico ni detallado, ¿no? Lo que hablábamos era un poco, Ajá. como solemos hacer, divagando por ahí, ¿no? Y ahora vamos a hacer otro, a ver si queda Entonces, mejor. este va a ser este video va a ser un ejercicio, un intento de poder abordar una forma de mirar la educación desde un punto de vista integral para los niños en edades a lo mejor entre 5 y 15 años. ¿Qué significa esto? Que todas las cosas que se le enseñan a los chicos sean cosas prácticas, que tengan aplicabilidad en su vida cotidiana. No les vas a meter matrículas o materias sin pies ni cabeza que no tienen sentido, y cuando ellos, si tienen algo de, comiencen a usar esta razón y se pregunten, ¿esto para qué me va a servir? Realmente tú no le sabes dar respuesta. Y eso es lo que sucede mucho en las instituciones académicas. Se les enseña cosas a los niños que son inservibles. Se les enseña, por un lado, ya sabemos que hay una enorme corriente dentro de la pedagogía que critica enormemente la memorización y el aprendizaje de forma rutinaria y mecánica. Eso ya está establecido. Nosotros vamos a proponer que el niño aprenda cultura, pero no una cultura que se base en aprehensión interna, sino en aplicabilidad en su vida cotidiana. Esto es con cosas que el niño va a utilizar. Y eso es un cambio radical y contundente. Eh, Porque, espérame, déjame terminar. Porque ahí el niño comienza a ver la educación o el estudiar con gusto, con vocación, con ganas de aprender. No son matrículas forzadas, donde el niño se ve obligado a aprender porque sus padres le han dicho que tiene que aprender y pasar las matrículas. Es un cambio total de la pirámide educativa. Sí, Betty, dime. sí, claro, cuando hablamos del otro sistema que proponemos de educación, eh, tenemos que entender también que estamos enfocándolo en otro tipo de sociedad, ¿no? Por eso vamos a hablar de cómo sería la economía y cómo sería la sociología que tendrían que estudiar Uh -huh. estos niños, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el Claro. problema? Que cuando te estudian eh, muchas cosas que no valen para nada o no tienen aplicabilidad, e incluso aquellas que supuestamente sirven, como convertirte en un gran ingeniero, a medida que está avanzando la tecnología y la ingeniería y la inteligencia artificial, incluso esos conocimientos eh, tan técnicos, tan profundos y todo eso, eh, van a carecer de valor. ¿Por qué? Porque te sirven para un empleo, pero no te sirven igual para ti porque ese empleo igual ya no está disponible, ¿no? Cuando acabes. Entonces, el sistema educativo se está derrumbando a la vez que el sistema económico y social se va a ir derrumbando, un, ¿no? un Como poco aquí la génesis de esto que acabas de mencionar, el sistema educativo. Tú mencionas algo importante. El sistema educativo que planteamos tiene que emerger, tiene que florecer dentro de una nueva organización social o dentro de un nuevo sistema económico. Y vale la pena recordarle a la gente que el sistema educativo imperante en la actualidad está basado en un viejo sistema, por ejemplo, industrial, del sistema industrial. exacto, en el sistema industrial, y el sistema educativo basado en el sistema educativo prusiano, donde se educaba a los niños con la única intención de que esos niños fueran mano de obra, fuesen cosificados para después enviarlos a fábrica. Es decir, la educación actual no es el resultado de la lucha de clases sociales sindicalista que se nos ha vendido. Tiene un fondo. El fondo es
utilizar un fin utilitarista y de un capitalismo salvaje. Es decir, se instituyeron las primeras universidades o sistemas educativos para que el niño fuera mano de obra, fuerza de trabajo, y eso se le olvida a la gente. Entonces, aquí no vamos a proponer al niño, no vamos a crear un sistema educativo basado en que él sea mano de obra, es decir, un ente al que lo vas a mandar a una plantación de trabajo a laburar 8, 10, 12 horas con fines de producción y de manufactura. No, aquí proponemos un sistema De lucro, educativo. por fines de lucro. Claro, aquí sostenemos un sistema educativo integral. ¿Qué significa mira, eso? Mirar al individuo como la suma de sus componentes, y cada componente es importante: el cuerpo, la mente y el espíritu. Sí, dime. Sí, y ya has dicho esto del sistema industrial, ¿no? Incluso hay gente que critica y dice que está atrasado porque el sistema educativo como que tiene que cambiar, ¿no?, a nuestra época actual, ¿no? Pero lo siguen enfocando dentro de un sistema de producción, ya no industrial, sino de servicios o no sé qué, ¿no? Pero sigue siendo el mismo error y hay gente que dice está atrasado y queremos actualizarlo. Pero eso no es una actualización porque además vas a cambiar toda la estructura del sistema para una época, que esta es la de servicios, que va a durar mucho menos que la industria. Entonces, no te compensa hacer todo ese cambio de todo tipo, ¿no?, para algo que va a durar muy poco, ¿no? Entonces, el cambio tiene que ir mucho más lejos, ¿no? Como diría Fresco, ¿no? No sé. No tienes que hacer parchear, ¿no? Se necesita un cambio mucho más profundo cultural. Ya has dicho antes de que proponemos un sistema educativo para cambiar la sociedad, ¿no? O la sociedad va a hacer cambiar el sistema educativo. Ese es un poco esa es una paradoja, el dilema. Esa es una paradoja, La paradoja preciosa, preciosa. Y ahora se me viene a la mente un poco algunos economistas clásicos. El caso de la famosa y metafórica mano invisible de Adam Smith es esta idea de que la economía por sí misma va a poder ser sostenida y va a equilibrarse, va a funcionar de forma armónica. Pero esta visión, fíjate qué curioso, porque parafraseando un poco la famosa mano invisible de Adam Smith, el mismo sistema educativo comienza o se constituye como la prostituta del sistema monetario. Es decir, sí, el sistema educativo es sencillamente un cúmulo, un sistema de creencias para formar a individuos para que sean mano de obra. No les interesan los individuos y todo eso creativos. Bajo el nombre de la libertad, ¿no?, y el libre mercado. Y la democracia. Entonces, tenemos aquí tres palabras que son eufemismos, como es libertad, libre mercado y democracia, para no decir esclavitud a base de entretenimiento y sueños guajiros. Esa es la propuesta, ¿eh? Yo te propongo a ti que... Bienes materiales, ¿no? Yo te propongo a ti que tu libertad, te propongo también un sistema de democracia representativa donde puedes elegir en apariencia a tus líderes, que por supuesto son electos, no es que hayan ganado son puestos ahí. Y me da mucha risa todo esto, porque son temas que yo no suelo ya hablar, pero que están ahí. Y es bueno que la gente se entere de ellos, bueno, la gente que está preparada para ellos. Para los que no, pues todavía esto les va a doler mucho. Mira, has dicho, ¿no? Antes has dicho, ¿no?, que se debería de preparar, ¿no?, educar al sujeto, ¿no?, en el aspecto físico, intelectual, eso, vamos a eso ahorita, emocional o espiritual, ¿no? Y yo yo diría que lo intelectual igual no es tan importante o no va a ser tan importante. ¿Por qué? Porque para mí lo físico va a ser más importante. Porque la gente cada vez hace menos deporte claro. Y al eliminarse cada vez más empleos, ¿no?, el cuerpo necesita moverse, ¿no? Entonces hay que dar espacio a que haya más práctica deportiva, no a nivel de competición y todo este circo que hay, ¿no? Pero es la educación alimentaria y de actividad física tiene que ser básica, ¿no? Uh-huh. Y yo creo, yo creo que a los niños, Ajá. pero eso a los niños les gusta jugar y moverse, entonces eso ni siquiera habría que imponerlo.
Y no es nada, O, no es nada nuevo, ¿eh? Es la antigua visión helénica, es decir, de los griegos, de cultivar la mente y el cuerpo para un fin integral. No es nada nuevo, esa es la visión establecida y aceptada de Occidente. Cultiva tu mente y cultiva el cuerpo. Es muy diferente a la visión, por ejemplo, de algunas tribus o de algunas civilizaciones orientales o de Asia, por ejemplo, en la vieja China, donde lo que se pretendía era que el individuo fuera muy, 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 muy longevo y cultivara su sabiduría y su entendimiento. Sin, ¿ok? Entonces, esto va muy de la mano del tipo de cultura que se implementa, pero nosotros vamos a tratar de argumentar por qué es importante el cultivo del cuerpo. Te voy a dar un ejemplo. Ahorita un fenómeno, una problemática social, entre comillas, es esta cuestión del bullying. Niños atacando a otros niños, niños golpeando a otros niños, niños violentándose con otros niños, más grandes, más pequeños, etc. Y la gente lo quiere resolver a través de represión, normas, reglas, leyes, políticas basura. No sirve. A un niño que se le educa en artes marciales, en el reconocimiento realmente de su poder, que ese niño redescubra su poder, es un niño que es más pacífico. Si a un niño tú le enseñas artes marciales, la gente cree que se van a andar matando entre ellos. Al contrario, la verdadera esencia de cualquier arte o disciplina marcial es el poder controlar tu propio poder. Cuando tú no controlas tu poder, entonces tienes miedo. Y entonces es ahí donde estás tú queriendo atacar al otro. Y el otro está defendiéndose, se siente más débil. Entonces, un individuo que aprenda a controlar su poder deja de ser belicoso, se convierte pacífico. Y si a esto le sumamos, Betty, por último, la meditación, está comprobado que los índices de violencia y criminalidad disminuyen en sociedades donde se implementa, por ejemplo, en cárceles, la meditación. sí, y también se incrementan en la dieta el omega 3 también Uh-huh. se vuelven menos violentos, ¿no? Y todo eso, o sea, la alimentación también tiene que ver, ¿no? Y necesitamos un sistema alimentario distinto, ¿no? Porque eh, si tienes gente comiendo porquerías todo el día, su comportamiento va a ser peor, ¿no? Van a estar menos motivados a aprender. Eh, Al final son un poco como unos adictos, ¿no? Y es importante el tema de, de reconocer en la gente, ¿no? Sus vacíos o cómo intentan llenar los vacíos, ¿no? Eso sería muy importante también y detectarlos, ¿no? Y demostrarles que no necesitan nada, ¿no? Eso sería una visión muy oriental, que ya están completos, ¿no? Uh-huh. Pero a algunos igual eso no les llena o no les satisface, ¿no? Entonces habría que ofrecerles eh, Ok, a ver, actividades que les entonces llenen la, ese vacío, ¿no? Como la, el arte, ok, bueno, vamos, espera, vamos el paso a paso. deporte, ¿no? Entonces, Encontrar cada uno su... una primer matrícula base dentro de esta propuesta sería el cultivo del cuerpo, ¿no? Un entrenamiento que el niño aprendiera a controlar, a dominar su cuerpo y su poder a través del entrenamiento físico integral, no solamente artes marciales, sino también de resistencia, de flexibilidad, puede ser inclusive de acrobacia, de respiración, todo eso, ¿no? Eso sería importante. O sea, aquí nos estamos saltando la idea sobre matemáticas y español. Queremos máquinas que aprendan a contar para después enviarlos a los supermercados a teclear máquinas. No, eso es importante las matemáticas porque nos va a permitir utilizar un lenguaje más preciso en ciertas cosas, en ciertas ocasiones, pero no va a ser la base esa. Desde mi visión no es la base. ¿Tú qué Pero opinas? sí, pero imagina que también enseñaríamos ciencia, ¿no? Entonces imagina que hay Ciencia. alguien Hoy está. que por lo que sea la mente se le despierta y le interesa la química, ¿no? Entonces Eso ya a ocurre ese, después, ¿no, Betty? A lo mejor entre los 10 y los 15. ¿Sí? sí, entonces a ese chaval le vas a tener que decir, pues mira, para entender esto, la química y muy bien, ¿no? Tienes que aprender ese tipo de matemáticas. Y las va a aprender, ¿por qué? Porque sabe que las necesita. Mira, tú y yo, Claro. eh, empecemos en el gimnasio, ¿no? ¿Y por qué nos volvimos unos fieras, ¿no? En leyendo nutrición, entrenamiento, no sé qué? Porque nos interesaba Claro. para luego aplicarlo. Tú, si no, ¿de qué te ibas a poner a leer algo
que tú no le ves aplicabilidad, ¿no? Por ejemplo, Eso es yo, importante. yo nunca he leído un libro sobre, no sé, Se debe de cultivar el interés genuino de los niños en su la aprendizaje. motivación, ¿no? El interés genuino, ¿qué les interesa? Y tenemos aquí a niños aprendiendo cosas que les chupan un huevo y se les hacen un coñazo. Por lo tanto, pues desertan de esto. No les interesa. Ahora la gente dice, son flojos, son pérez. No se dan cuenta de todo el caldo de cultivo que se está generando detrás de eso. Y el sistema educativo está caduco. Y al igual que está tan caduco como el sistema económico, que es desleal y que, bueno, es otro punto. Entonces, la ciencia es otro punto. Mira, ya abordamos la parte un poco del cuerpo, ¿no? El cultivo integral de la puesta en forma. Luego, por otro lado, algo dentro del sistema mental o racional o lógico, la parte de la ciencia. La búsqueda de la verdad y de la realidad a través de la ciencia, ¿no? Es decir, Sí, que el niño se dé cuenta de que hay fenómenos y leyes físicas en este mundo inamovibles que rigen todo el universo, al menos el universo que podemos percibir. Eso es muy mira, importante. y importante aquí de la ciencia, no es tanto entender, como tenemos nosotros grandes científicos, ¿no? Que estudian el universo y todo eso, eh, pero en nuestra sociedad no se aplica la ciencia, ¿no? Entonces, y tú, por ejemplo, vas a una sociedad primitiva y aplica la ciencia en qué sentido, en que no agotan sus recursos, mantiene la población estable, no depredan, o sea, no acaban con sus reservas de comida, ¿no? O sea, yo creo que para mí eso es, la ciencia es eso, ¿no? Lo básico. Luego ya está los intereses más, no sé si banales o más superficiales, ¿no? Como puede ser estudiar los agujeros negros, todo eso, ¿no? Bueno, eso ya es Que un poco están más bien, materia más elevada, ¿no? Más avanzada. eso es, ¿no? Que no digo que sea inútil ni mucho menos, ¿no? Pero tú primero tienes que entender la ciencia a nivel social, como sería el proyecto Venus, ¿no? Lo que plantea Ok, que la economía basada en recursos. eso sería que antes de querer ir o mandar sondas a Marte, hay que arreglar los problemas de esta sociedad, o los problemas que evidentemente han surgido y la ciencia nos ayuda a corregir esas problemáticas. No tanto el exponer hechos de situaciones determinadas, sino el poder aplicarle recursos a esos recursos científicos para poder resolver esos dilemas, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso sería un poco empezar por ahí la ciencia, ¿no? Que al final es sociología un poco, ¿no? Cuando aplicas la ciencia a la sociedad, yo creo que es casi no sé si la sociología es una ciencia o Social, es como nunca se ha hecho, ¿no? Lo que aplica la ciencia al diseño social, entonces no eso sé es. cómo llamarlo. Eso es, de hecho, eso es un poco, sería hacer una O sea, simbiosis. hasta ahora se había aplicado la religión o Eso es lo políticas. último, ¿eh? Eso es lo último. Ya se había planteado un poco al inicio con el positivismo dentro de la sociología, como por ejemplo algunos famosos escritores, como por ejemplo Saint-Simon o Augusto Comte. ¿Tú sabes a quién se le atribuye el origen de la tecnocracia, el concepto de la tecnocracia? A Saint-Simon, que fue un sociólogo grosso, y se debatían entre quién había realmente inventado el concepto de sociología, si Augusto Comte o Saint-Simon. De ahí viene la tecnocracia. Tú estuviste estudiando mucho esta eh, filosofía o esta doctrina económica, ¿no? Sí, bueno, sí, lo que hacen es un concepto, como hemos dicho, de lo que hacen en las tribus, o al menos las que son sostenibles, que seguro que hay otras que se han acabado entre ellas. No vamos Uh -huh. a divinizar tampoco a los antiguos, porque nosotros venimos de ellos, así que no todos eran funcionan igual, ¿no? Con los mismos ideales. Pero la tecnocracia lo que hace es un poco esos ideales con la realidad técnica y todo esto, ¿no? Eso es. Que tenemos ahora, pues lo actualiza y lo aplica, ¿no? Y eso no es un sistema político ni religioso, sino se basa en la medición de los recursos, ¿no? Por medios científicos y todo eso, ¿no? Y entonces ese sería ahí yo uniría un poco en esta escuela que estamos creando, Uh -huh. el tema social, ¿no? Porque tú antes has hablado del individuo, ¿no? En sus tres ejes. Eh,
pero también está el tema de que el individuo está en la sociedad, ¿no? Y tiene que ser un ser social, se supone, ¿no? Al crear una sociedad, pues está sujetado a las relaciones sociales, ¿no? Y son relaciones sociales dinámicas, Betty, sobre todo, dinámicas y sujetadas a ese cambio constante. No estamos hablando de un sistema educativo terminado, no, sino que necesita reajustarse constantemente conforme la sociedad vaya evolucionando. Cuando la sociedad evoluciona, el sistema tiene que evolucionar. Eso es lo que aquí se les ha olvidado. La sociedad sigue, digamos que el simio, el individuo va consumiendo cada vez más cultura, pero las reglas con las cuales se rige la sociedad siguen siendo las mismas de hace 100 años. Entonces eso Sí, no es funcional. y por eso mucha gente, ¿no?, que quiere arreglar esto de la educación, eh, no piensan en el sistema, ¿no? Me recuerda un poco a los activistas estos del medio ambiente o las ONG, ¿no?, que quieren ayudar, pero no piensan en el sistema que está mal, ¿no?, en general, ¿no? Y estos hacen lo mismo, los de la educación. Sí, hay que cambiar la educación, pero si tú no cambias todo lo demás, no puedes cambiar la educación. Y entonces, como hemos dicho antes, la educación va a ir cambiando el sistema, pero la educación no dentro de sistemas educativos establecidos, ¿no?, sino la educación como libre, ¿no?, como se da en Internet, libre la información. Más que la educación es la información, ¿no?, que va a ir cambiando los valores o las ideas de las personas, y eso tiene que ir unido también al progreso esto de científico-técnico, ¿no? Y cuando las dos cosas se unen, será el cambio en la sociedad y en la educación, ¿no? Porque ya no vale para lo que se supone que valía, que era crear trabajadores, empresarios, hombres de negocios, abogados, banqueros, publicistas, todo una porquería, ¿no? Muchas de esas profesiones o carreras sucintas a las universidades van a extinguirse, van a evaporarse, no van a ser necesarias en un sistema, una organización social y económica diferente donde realmente hay una equidad y donde hay un beneficio mutuo a través de la implantación o implementación de la tecnología y una teoría social aplicable a esa tecnología. Eso implica realmente utilizar la mente para el bien común, no la mente para mí mismo, con un fin egoísta, donde yo busque únicamente mi beneficio. No, aquí se trata realmente de que la medida en que se beneficie el otro como un subproducto de una interacción social de mí, porque ya he mencionado que el individuo como tal es una superstición. Mira lo que dice, por ejemplo, Osho. Osho habla mucho de llegar a ser un individuo y él entiende la dificultad de ese paradigma, porque poder llegar a ser un individuo implica que romper toda la cultura que está dentro del sujeto. Pero vamos a ser honestos, Betty, inclusive alguien como Osho, por ejemplo, que es una persona que sirve como un termómetro o sí, para establecer un parámetro, utiliza un lenguaje. Y al utilizar un lenguaje forma parte de un acuerdo, un común social, un consenso. No puede salirse de eso. Diga lo que diga. Entonces utiliza un lenguaje. Entonces es muy importante esto, ¿no? Bueno, recapitulando, entonces tenemos la parte del entrenamiento del cuidado físico de forma integral, el apartado de la ciencia, es niños que quieren realmente, que tienen interés por aprender por qué la Tierra es un planeta y está dentro de un sistema solar, de todas estas situaciones, ¿no? Y sobre todo aplicarlo. Mira, los niños se dice que nacen científicos porque tienen interés y preguntan. Eso es la ciencia, es lo que hace, ¿no? Es pregunta y busca respuesta, pregunta y busca respuesta, ¿no? Pero luego la escuela y los padres, todo el mundo apaga ese interés científico, ¿no? En los niños. Los niños también nacen con ganas de moverse, ¿no? Quieran estar quietos. ¿Cómo se les control? En la escuela les dicen que no se muevan, ¿no? Entonces su energía, ¿no?, la están queriendo reprimir y todo eso. Ok. No, son cosas que ni siquiera habría que implantarnos, sino que es algo natural, ¿no? Y luego el tema de ya un poco ya de lo de la meditación, yo creo que
Bueno, también se podría meter, ¿no?, con las artes marciales. yo creo que no solo se podría, Sería muy importante, ¿no? sino que se debe meter la práctica del cultivo del silencio interior, Betty. Toda la meditación te lleva a ese punto, ¿eh? Cultivar el silencio interior, el no hacer, el darte cuenta de que el principal causante de todos los problemas de la humanidad, más allá del sistema económico, es la mente misma. Una mente que no ha sido domada, domesticada o entrenada, ¿no? Y de ahí entra la meditación, el cultivo de tu silencio interior y darse cuenta de que realmente tu mente es causante del mundo en de muchas formas, ¿eh? Yo creo que es muy importante el incluir la meditación, así como también la filosofía, por ejemplo, más allá de la masturbación, de la verborrea de todos los filósofos, sino como una forma para poder crear cultura, ir más allá, no simplemente como una Sí, filosofía que defina conceptos. sí, esto de crear cultura es importante, ¿no? Porque todos o la mayoría de la gente están, pues, no de una cultura y aceptan todo, ¿no?, sin rechistar o sin cuestionar. Yo creo que lo que estamos planteando, eh, con una mentalidad de pensamiento crítico, ¿no?, donde no tienes eh, este tipo de obligación del gobierno, todo lo que tiene que hacer la gente, o la publicidad, ¿no?, que te dice lo que tienes que hacer, la gente sería muy... Bueno, creo que estoy perdiendo la comunicación con Betiona para variar. Bueno, llevamos media hora de video. Si no se restablece bien la comunicación, vamos a hacer una segunda parte de este video, que ha sido un buen video. Y vamos a continuar con algunas otras matrículas que podemos integrar a este ejercicio interesante sobre el sistema educativo que planteamos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, queridos hermanos de Dar, Poder y Espiritualidad? Y bueno, aquí nos encontramos para hacer la fase 2 de este video épico respecto a un ejercicio pedagógico de cómo nosotros vislumbramos la educación, sobre todo la educación básica, en niños de 5 a 12, 15 años. Y bueno, me encuentro con mi interlocutor favorito por default. ¿Cómo está, señor Ona? Estoy bien, hoy estoy mejor que ayer. Hoy tienes más energía. Si hoy no se corta la conexión, Ajá. Bueno, para la gente que no vamos a terminar sepa, la segunda parte para la esta. gente que no sepa, es algo muy habitual en cualquier tipo de transmisiones que las hacemos como se dice, en un solo momento, de un jalón, de un tirón, sin cortar la transmisión, sin editar las partes donde nos miremos o hablemos mejor, ¿no? Esto a la gente luego se le olvida. Son pláticas reales, pláticas honestas para gente real, para gente honesta. Y bueno, en el video voy a hacer una breve recapitulación, Betty, antes de continuar con esta segunda parte del video. Estábamos esbozando las matrículas respecto a la manera en que nosotros vislumbramos o atisbamos cómo debería ser educado un niño. Y mira, dentro del concepto de educación se pueden plantear dos cosas, una educación formativa y una educación académica. También se puede plantear una educación instructiva, donde se le instruye al niño, o una educación más reflexiva y analítica. ¿Ok? Entonces, topamos, si tú miras la educación de forma honesta, antes de decir, ah, sí, educación y ya, tienes que mirar estas partes. Nosotros lo que aquí proponemos es una educación integral, que estos cuatro planos se integren, pero desde un carácter con un significado mayor. Ese significado es aplicabilidad y práctica. Que el niño aprenda cosas que va a utilizar y que pueden ayudar a que la sociedad evolucione y mejore. No entes cosificados que van a formar parte del aparato estatal capitalista, una pieza de un engranaje, una pieza de un eslabón de un engranaje, y lo que nos interesa es eso, ¿no? Es desarrollar la capacidad del individuo, del niño, de pensar por sí mismo, de valerse por sí mismo y de poder potencializar la cultura, crear nueva cultura. Es un poco lo que nosotros planteamos aquí, un desarrollo integral, pero Betty Ona mencionaba que para que este tipo de educación pueda emerger o florecer es indispensable que se suscite o que emerja en un sistema
económico diferente del que estamos, ¿no, Betty? Sí, ¿no? Porque si no es imposible. Exacto. Igual que generar también un sistema de salud y nutrición de verdad también es imposible dentro de este sistema, ¿no? Porque Uh-huh. La educación es relevante, no es una prioridad de las instituciones, sino lo que has dicho, ¿no? De formar, ¿no? Para algo, para ser un empleado, y Ese da es. igual si es un empleado Uh-huh. de bajo nivel o un gran empresario, ¿no? Al final es un empleado igual, eh, con una motivación, con la misma motivación, ¿no? De ser útil en términos de ganancias y de manipular el mercado y todas esas historias, ¿no? Y entonces eso, lo que nosotros entendemos por educación no tiene nada que ver con eso. Claro. Y eh, educación sería una educación lo que es relevante, ¿no? Que sea de verdad y, y que se promueva la búsqueda de la verdad o del conocimiento real, ¿no? Eso es. Y no del cómo es la astucia esta, ¿no? O como lo quieras llamar, de querer ser el mejor, ¿no? Uh-huh. De la clase, ¿no? Primero, ¿no? De la clase, luego de la facultad, ¿no? El que mejor nota tiene, ¿para qué? Para luego ser un mejor empleado y todo eso, ¿no? O sea, Todo ese tipo de creencias dentro de este sistema educativo va a ser consumido en la hoguera. No va a haber diferencias entre los niños, no van a existir especialismos, no vas a becar a unos y a otros no. Cuando hablamos de una educación integral de forma holística que ayude a potenciar la cultura, hablamos de un sistema integral donde cada niño tiene exactamente los mismos derechos, pero no solamente los mismos derechos, sino las mismas capacidades desde un punto de vista de potenciar su naturaleza intrínseca, su creatividad, por ejemplo, no sé. eh, al final es empoderar a la gente, ¿no? O sea, es la idea de Uh -huh, potenciarlos al máximo en todas las áreas posibles del conocimiento y la educación. uh -huh. Por, Y, y mira, y sobre todo no habría, lo que hay ahora es, aparte de lo que he dicho de formar empleados, ¿no? La otra parte de la educación es el adoctrinamiento a obedecer los todo parámetros eso es de cierta cultura, ¿no? educación formativa, ¿no, Betty? O sea, donde no hay, no se incentiva a poner en duda las cosas, ¿no? Más Uh bien -huh, al contrario. Te enseñan a aceptar lo que hay y como normal, ¿no? Una sociedad nazi te enseña el sistema nazi como lo normal. En una sociedad de China lo mismo, ¿no? En los Estados Unidos lo mismo, en las europeas lo mismo, ¿no? uh O -huh. sea, a que lo que existe, ¿no? No se ponga en duda ni se pretenda cambiar ni crear algo nuevo, ¿no? Y entonces nosotros no haríamos algo así, ¿no? Sino más bien se promoverían los cambios, ¿no? Que se consideren necesarios, ¿no? Que la gente pueda analizar y ver dónde se pueden mejorar ciertas cosas. Mira, realmente este ejercicio pedagógico está cimentado sobre una premisa descartiana importante. No creas nada, no creer nada. Y es verificar las cosas que aquí estamos hablando y para eso necesitas hacer prueba y error. Es prueba y error, pero partes de ciertos pilares fundamentales. Mira, por ejemplo, aquí, y bueno, voy a rescatar algunas matrículas de las cuales ya hemos hablado. Por ejemplo, el desarrollo físico. Actualmente la mayoría de los niños, bueno, dependiendo el sistema educativo y el país, tiene poca actividad física, muy poca actividad física, muy poco control o dominio de su propio poder interno. Es algo que no interesa. No interesa que el individuo reconozca sus propias capacidades y que las potencie y las lleve al límite. Lo que importa es, como tú dices, cosificar individuos para después mandarlos a los supermercados, que aprendan matemáticas, por ejemplo, para después mandar a los supermercados para que aprendan a sumar, restar, multiplicar y dividir y cliquear una máquina o está en los bancos haciendo lo mismo.
El punto aquí es el siguiente, no es que las matemáticas sean inservibles, el punto es para qué las usas. Y Sí. cuando generamos o planteamos, por ejemplo, el desarrollo del cuerpo, ¿por qué es importante esto? Bueno, pues un niño que aprende a dominar sus facultades, reconoce su poder y es un niño que sabe exactamente de sus capacidades físicas y bueno, eso es el cultivo también de su propia salud. Mira, el deporte se incentiva solo para una vez más generar empleados, ¿no? Ujú. Ya sea en las ligas estas de profesionales, ¿no? En clubes privados, empresas, Sí, o para el orgullo nacional, ¿no? En las Olimpiadas, ¿no? Que te beca el Estado, ¿no? Otra vez es una... te dejo participar en el deporte siempre y cuando sea rentable, ¿no? Eh, entonces, lo que proponemos sería algo totalmente distinto. No sería alguien que está cosificado, ¿no? Que sea un producto o algo así, sino alguien que encuentre eh, su propia autoestima, ¿no? En el desarrollo de un deporte en concreto o de varios distintos, ¿no? Eh, y eso le va a mejorar la autoestima también. claro. Y mira, por ejemplo, ¿por qué es importante esto? Lo hablamos en el video pasado. Un niño que aprende a controlar y dominar su poder a través, por ejemplo, de aprender artes marciales, aprender el dominio del cuerpo, no solamente la puesta en forma, sino es un cúmulo de cosas. Mira, puede Gimnasia, ser... flexibilidad. puede- puede- Entonces ese niño ya no va a andar con ganas de golpear a otro, ya no va a tener esa motivación de hacer bullying, por ejemplo, a otro niño. Porque un niño Mira, que... puede ser Ujú, artes marciales, puede ser eh, las carreras, ¿no? Que ahora están tan de moda, puede ser el entrenamiento con pesas. No serían tanto deportes colectivos. Yo creo que los deportes colectivos están bien, ¿no? Pero son mejores los individuales, yo según lo veo. mm, Porque tú ya no dependes de otros, ¿no? claro. Estás más en tu propio mundo y todo eso, ¿no? Y, a ver, no digo que los deportes colectivos no sean útiles porque para socializar y todo eso lo son, ¿no? Pero ahí suele haber ya competencia entre Mira, equipos, ¿no? mira, no, Entonces, no importa el tipo de deporte, Betty, lo que tú plantees, cualquier tipo de actividad deportiva simplemente es un medio, no es el fin, son medios. son medios. Tanto si juegan fútbol como baloncesto, como si aprenden kung fu o aikido, son medios. ¿El fin cuál es? Que ese niño aprenda a reconocer su potencial, su poder, y que aprenda el dominio de su cuerpo físico. Eso lo va a llevar a un punto importante de reflexión con él mismo. Ya no va a andar queriendo matar al otro porque se cree inferior o tiene baja estima, sino que realmente todo tipo de arte marcial o de técnicas o de combate o de defensa personal te va a llevar a ese punto, a la tranquilidad contigo mismo. Y de aquí podemos ligar esto con la práctica de la meditación. Por ejemplo, ahora que hablabas de los deportes individuales, correr se puede volver una meditación, nadar se puede volver una meditación, la gimnasia se puede volver una meditación, también los deportes en conjunto, pero más los deportes donde el individuo hace uso de él mismo, está inmerso en él mismo, de forma introspectiva. Entonces, la meditación y el ensueño sería otra matrícula importante. Entonces tenemos por un lado el desarrollo y cultivo del cuerpo físico, no desde un fin narcisista, atención, aquí no se va a poner a los niños a correr y a nadar para tener unos cuerpos esculturales y después lucirlos ante la gente y que se sientan cachas, no, eso forma parte de una cultura narcisista y del culto al cuerpo. Un poco desde mi visión es desprenderse de eso y más que se utilice el cuerpo para lo que sirve, ¿no? Funcionalidad. Esa es mi visión. Y bueno, dos sería la parte de la Eh, meditación y el ensueño. No sé qué opines de esta primera parte. al final, la actividad física es esencial para la salud, unido a una buena alimentación. O sea, no es que sea un capricho ni nada, ¿no? Toda la ciencia ya te está diciendo eso, ¿no? De que el deporte te mejora los huesos, ¿no? La sensibilidad a la insulina. Tienes que moverte, estamos hechos para movernos, ¿no? Claro. Entonces, no hemos creado una sociedad sedentaria
pero no es natural, ¿no? Y pues de ahí están todos los problemas que hay de salud, ¿no? Unido a que la gente come mal, ¿no? Porque no hay educación Mm. y porque no interesa, ¿no? Que la gente esté sana. O sea, para que la educación funcione tiene que haber otro tipo de motivaciones en todo el mundo, ¿no? En la sociedad en general. Si no, no puede funcionar una educación cuando la motivación es, pues, joder a otro, ¿no? Para hacer Generar ganancias. fuerza de trabajo, exactamente. Por eso hablamos que este tipo de modelo educativo solamente podría coexistir con un tipo de sistema económico retributivo y, por ejemplo, una economía basada en recursos. Eso es tema para otro video. Bueno, mira, la parte de la meditación y del ensueño. A un niño que no tiene tantas rutinas mentales, que no ha comprado un sistema de creencias familiar o social enfermo, enfermizo, claustrofóbico y frustrado, como es esta cultura, es mucho más fácil enseñarle meditación. ¿Qué significa eso? Que aprende el arte del silencio, el arte de ser feliz, el arte de vivir e inclusive el arte de morir. Todo eso conlleva la meditación. Eso en una escuela finalmente son hechos inexorables con los que cada niño cuando se convierta en adulto en esta realidad va a tener que enfrentar. El arte de intentar ser feliz, bueno, que cuando es niño no se lo plantea porque no está lleno de porquería, y el arte de morir. Tiene que aprender eso. La meditación le enseña eso. Es el cultivo integral de lo que él es en esencia. Es esta cuestión entre el ser y el hacer y el tener. Entonces, la meditación y el ensueño. El ensueño no es otra cosa más que meditación avanzada al momento de dormir, que ya se instruía en las viejas culturas de Mesoamérica. Por eso es muy importante y fundamental eso. Ahora, la meditación y el ensueño es también un medio. El fin es que el niño desarrolle el cultivo de esto que te menciono, el arte de ser feliz, el arte de aprender a morir con dignidad, el arte también de aprender a amar, porque luego se olvida. Y con esto te cargas todas las profesiones de psiquiatría, de psicología, de coaching, te cargas todo eso, tío. No es De, necesario, porque el niño aprende a diferenciar entre lo que es su mente, sus pensamientos, sus emociones y su sensibilidad emotiva del mundo. Entonces es un individuo más sano, tiene una higiene mental que lo capacita para no tener tantas aflicciones o tantas crisis existenciales, ¿no? ¿Qué opinas, Betty? eso para un occidental es muy difícil, ¿no? De entender. Aunque hay muchos occidentales que consumen este tipo de lecturas como las que mencionas, ¿no? Y esas prácticas meditativas, yo creo que tienen que unirse un poco, ¿no? Occidente tiene que entender la validez de esas enseñanzas, incluso ya la ciencia eh, está acercándose, ¿no? a esa filosofía oriental en muchos sentidos. San Harris, creo, no sé si lo viste, ¿no? Uh-huh. Habla bien, ¿no? Del budismo y todo esto. Incluso Nietzsche, con todo lo que criticaba las religiones, eh, veía en la religión esta o en la filosofía oriental ciertas virtudes, ¿no? Entonces, eh, sería no, sin convertirlo en religión, ¿no? Porque luego sabemos el problema de las instituciones y todo esto. Pero esto tendríamos que, en una escuela o en un sistema educativo, esto tendría que tener su espacio también. Claro. De hecho, mira, Que tú lo sabes ahora bien. mismo no hay eso. Tú lo sabes bien, no, porque no es conveniente para el sistema. Mira, tú lo sabes bien que la ciencia, dentro de sus múltiples experimentos y pruebas, ha reconocido la importancia de la meditación, los beneficios de la meditación, hasta cierto punto. No hace mucho énfasis en ello. ¿Por qué? Porque un individuo que tú le dices, mira, es que es sencillo, un individuo que realmente aprende a meditar y que esa meditación florece, crece, es un individuo que ya le va a importar una puta mierda estar en una empresa cargando cajas, por ejemplo, ¿no? O haciendo de cost de no va a comprarte sueños respecto a lo que él debería de vivir. Él vive por él mismo. Se sale ya de ese consenso social establecido. La meditación tiene esa cualidad, ¿eh? De que el individuo comience a ir a hurgar dentro de él y en él mismo encuentra muchas cosas. Es algo que muchos, por ejemplo, el caso del señor Jacques Fresco,
no llega a entender o no llegó a entender, y yo te lo decía a ti, la sociedad no puede aceptar una economía basada en recursos por el simple hecho de que sus valores son muy pobres. Y la mejor forma de poder cambiar valores artificiales por valores con una inteligencia más madura es haciendo un trabajo interior. Pero ellos, como son materialistas, ateístas, les cuesta mucho trabajo reconocer esto. Por eso hay que practicar, hay que experimentar. Si no se experimenta, no vas a meterte a un laboratorio a hacer pruebas. Tú tienes que trabajarlo en ti mismo. Entonces yo creo que la meditación y el ensueño son dos factores fundamentales para que el niño pueda desarrollar una higiene mental y una mente sosegada y vamos a llamarle así un ego equilibrado. Mira, pero fíjate, ¿no? Que también hoy te enseñaba una noticia, ¿no? De los mujeres budistas que se están poniendo gordos, ¿no? Y enfermos. Uh -huh. Pues a ellos también tienen cosas que aprender, ¿no? Como por ejemplo a cuidar un poco su salud, ¿no? Dentro de su desapego del cuerpo y todo eso. Tienen eso que aprender, ¿no? No pueden solo meditar, ¿no? Porque incluso Buda decía, ¿no? Que hay que mantenerse sano para poder ser útil, ¿no? Algo así para ayudar o lo que hagan esa gente, ¿no? Entonces, eh, ellos están a veces muy encerrados en su mundo, ¿no? Pero no se dan cuenta de que se pueden volver adictos, ¿no? Como una persona normal al azúcar, ¿no? Si no lo entienden. Claro. Entonces, claro, son cosas que ellos también tienen que aprender, ¿no? Y a veces igual estar un poco alejados, ¿no? Tan alejados del mundo, Uh -huh. digamos, normal, ¿no? Que ¿Me escuchas? Bueno, se ha ido la conexión con Betty para variar. Y bueno, el tercer tópico que vamos a mencionar aquí es el de educación para la salud. Esa es la tercera matrícula. bueno, es un poco unido con el ejercicio físico, ¿no? Pero educación para la salud sería, pues, todo esto que la alimentación, Sería, mira, sería que el niño aprenda nutrición. Eso sería muy básico porque el cuerpo todo el tiempo te va a estar pidiendo alimento. Hay tres funciones que el cuerpo realiza todo el tiempo, ¿no? Te pide alimento, defeca y quiere dormir. Una cuestión ya más mental sería la cuestión del entretenimiento. La mente necesita entretenerse. Y el ocio, ¿no? Que se forma parte, puede ser un ocio intelectual, un ocio vulgar, pero el cuerpo siempre va a necesitar alimento, defecar y dormir. No lo puedes privar de esas tres, de esa parte esquemática fundamental. Por eso, si al niño se le enseña nutrición, va a saber elegir. Claro que si estamos en una sociedad con otro tipo de organización, ya ni siquiera va a ser necesario eso, porque el único tipo de alimentos que se puedan porque consumir, la meta si es la salud exacto, y no el ganar el dinero, ¿sí? ¿no? Nos vamos a No extinguir. habría No, no ni existe. venta de tabaco, ni porque eso no Exacto, son. Hay exacto. mucha gente, ¿no? Que dice el mercado ofrece lo que la gente demanda, ¿no? Claro, porque la gente está dormida. No, no, y eso, sí, claro, la gente demanda, ¿por qué? Porque el mercado o alguien ha creado esas necesidades, ¿no? O la sociedad Claro. está tan jodida, ¿no? Que necesitan eso para aliviar el sufrimiento y todo eso, ¿no? Pero no es, el mercado en sí no es algo racional ni sano, ¿no? O sea, No, el mercado puede venderte armas nucleares o lo que sea si dos países quieren ir a una guerra, ¿no? Pero eso no es una situación sana y hay que entender que estos caprichos o adicciones, ¿no? Al alcohol, a la comida, a las drogas, no son necesidades humanas, no son deseos o necesidades artificiales porque la cultura está tan mal, ¿no? Es porque se promueve el consumo. Hay muchos incentivos, ¿no? Para que la gente eh, no sea sana. así es. Entonces, mira, si le enseñas a un niño, independientemente de que se les conceda el libre albedrío y todo este tipo de distractores mentales o entretenimiento burdo siga existiendo, el niño es capaz de entender, por ejemplo, al menos los macronutrientes básicos que su cuerpo necesita, ¿no? Que es, por ejemplo, proteína, grasa y
carbohidratos. Entonces ya desde ese lugar ya el niño tiene un intelecto, tiene al menos datos e información respecto a qué tipo de decisiones le convienen más. Pero recordemos algo, en un tipo de educación real y en un sistema de organización real no existirían muchos alimentos que ahora conocemos, que no son ni siquiera alimentos, porque un alimento lo que hace es, un alimento real te nutre. Tienen cero, escaso, nulo valor nutricional. Lo que sucede es que son sumamente adictivos para la mente. Y el componente básico que lo hace adictivo, bueno, ya lo hemos mencionado aquí, es el azúcar, directamente, ¿no? Sobre todo Bueno, el azúcar y hidratos también cuando se mezcla con grasa, con almidones, sal, ¿no? Que son mezclas artificiales, no, claro. no existe en la naturaleza, ¿no? Y Ajá. la industria, como es muy inteligente, pues hace mil pruebas para encontrar algo que sea más deseoso y más adictivo, ¿no? Como con los edulcorantes y todo Fíjate, esto. Tontos no automáticamente, son. automáticamente cuando tú educas a un chico eh, haciendo que él experimente en su propio cuerpo el tipo de alimentos y cómo reacciona su cuerpo al tipo de alimento que le das o macronutriente, entonces ya el niño aprende a elegir, aprende a tomar decisiones por él mismo. Eso es muy importante. Y también te cargas la carrera de nutrición también. Ya no sería necesaria. Ya no sería Sí, necesaria. Porque el niño ya lo aprendió por él mismo. Mira, yo para qué quieres un nutriólogo si tú ya sabes todo lo que sabe el nutriólogo mira, en tu propia experiencia, que vale más que datos y libros. No claro, queremos niños los nutriólogos que aprendan están, información o datos, queremos eficientar el proceso. los nutriólogos están como los médicos, Los psicólogos, más que nada porque la gente no sabe cuidarse, ¿no? Entonces, si no, no tendrían apenas trabajo. Si la gente se cuidara, pues estarían desempleados la lo mayoría, ¿no? mismo que la economía, la administración, la abogacía, ¿no? También. Carreras que pretenden solucionar conflictos que la misma estructura genera y causa. Si mueves y cambias la estructura, todo eso desaparece. Pero ese es un proceso evolutivo en el que se va a dar de forma gradual o esto que conocemos como civilización se va a extinguir, ¿no? Eso nadie lo sabe, ¿no? Bueno, no hace falta ser sabio para darse cuenta de eso. Ahora, aquí lo hermoso es que esto ni siquiera es real, ni siquiera existe. Pero ese es un punto de vista metafísico. Vamos a este punto, déjame cerrar esto. Entonces, Sigue, sigue, dale al otro. un niño que aprenda nutrición y un niño que aprenda, por ejemplo, cómo curar una diarrea, cómo curar un dolor de cabeza, cómo curar una dolencia muscular de forma práctica. No estamos creando niños médicos, no, sino que aprendan a gestionar por ellos mismos un problema que es muy común. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, ¿no? Y sobre todo se tendría también que poner mucho énfasis, ¿no? En los remedios naturales. Exactamente. eh, Una tos, por ejemplo, y eso sería también educación, ¿no? Porque la gente para la salud. Uh-huh. cuando tiene una molestia va al médico, ¿no? A la farmacia por alguna mierda, ¿no? Exacto. Y hay muchos remedios naturales que están secuestrados, ¿no? Por patentes y todo esto, ¿no? Uh-huh. Que por eso se conocen menos, pero ahí sería otro aspecto, ¿no? De lo que sería educación de la salud. Bueno, eso sería algunos conceptos muy básicos. Otra matrícula más, introducción a la ciencia. ¿Qué persigue la ciencia? Pues finalmente la búsqueda de la verdad y el conocimiento. Y acá hablamos de ciencia desde un punto de vista científico y también podemos hablar ciencia desde un punto de vista social, que significaría el acercamiento a la epistemología, al origen del conocimiento. Muy básico, todo de forma muy práctica, todo se puede meter. Mira, estás generando un individuo con este tipo de educación con un gran poder, un gran poder. Es decir, un niño ya Pero acabando esto sabría más que cualquier presidente, Betty. eso sí, ¿no? Pero el poder aquí no es el poder como se No, eso conoce, es ¿no? fuerza. El que Habla, es un rey, el ¿no? poder Todas estas con él mierdas, ¿no? mismo, el poder con él mismo, es el desarrollo de su confianza. ¿Mm? Sí, esto sería un poco el concepto nietzscheano, ¿no? De superarte a ti mismo o elevarte, ¿no? Lo máximo posible.
y no es la idea No, de pisar a nadie, ¿no? Ni mucho no, menos. eso es un ego desquiciado y neurótico, frustrado. Bueno, entonces, obviamente para que el niño pueda aprender ciencia se le debe enseñar matemáticas básicas, aritmética básica y sobre todo, pues, Sí, cosas que matemáticas, tengan pero aplicabilidad. eh, luego habría o sea, tienes que saber por qué te interesan las matemáticas, ¿no? Si no te interesa la ciencia, o Ujú. igual tú no eres muy hábil en matemáticas o en ciencia y te interesan más las letras. Entonces, ¿para qué quieres de las matemáticas? Ok, vamos a dejar este video aquí porque esto se está alentando y vamos a hacer la segunda parte de esto, ¿ok? Muchas gracias. Continuamos. Vamos a cortar. ¿Qué tal, queridos amigos de Dar Poder y Espiritualidad? Y estamos en la parte 3, en el video número 3, respecto a este ejercicio hipotético respecto a un sistema pedagógico integral. Y bueno, estábamos revisando las matrículas que consideramos relevantes para que los niños puedan llevar su vida de ser simples mortales ordinarios a ser seres legendarios, seres inmortales. Y bueno, pues mira, Betty, el desarrollo de la ciencia. Esta es una matrícula indispensable, por más que sea una ley que desde un punto de vista metafísico nosotros nos inventamos, la ley causa-efecto, pero finalmente se trata un poco de entender cómo funcionan las leyes del mundo físico y cómo poder desarrollar a través de la verdad y diferentes metodologías, pues evidencia, perdón, para poder tener un uso más acertado de las cosas, ¿no? Finalmente la ciencia trata de predecir fenómenos o hechos, predictibilidad. Y bueno, para que un niño pueda desarrollar el apartado que pueda aprender ciencia, es necesario que aprenda matemáticas básicas, aritmética, por ejemplo, ecuaciones fundamentales, trigonometría y muchas otras historias más. Pero hay que pasar con lo básico. Sí, bueno, la ventaja esto de la ciencia, ¿no? Es que elimina mucho ruido. El Ujú. ruido que es, el ruido es las opiniones respecto a algo. Opiniones solo hay cuando no hay conocimiento científico, ¿no? Cuando hay un conocimiento científico tú no puedes ya opinar uh, en contra de la gravedad, ¿no? Por ejemplo, eso está ahí y no se puede negar y da igual lo que la gente diga, ¿no? Entonces, cuanto más conocimiento científico hay menos, menos ruido. Eso no significa que no vayan a surgir debates, no discusiones, eh, pero van a ser más mejor fundamentadas, ¿no? Y no va a haber nada de esto de creencias sin respaldo en nada, ¿no? Mm. Que hay todavía, ¿no? Y sobre todo la ciencia que nos interesaría a nosotros sería la del comportamiento humano, ¿no? De esto que hablo tanto Jack Fresco, ¿no? Cómo se forma el comportamiento humano. Entonces, al entender esa ciencia, también habló Skinner de eso, ¿no? Yo creo que Fresco coge de Skinner, también lo menciona una vez. Y ahí lo bueno sería generar un entorno, un ambiente saludable, ¿no? En todos los sentidos. ¿Para qué? Pues cuanto más saludable es el entorno, eh, tienes individuos más saludables y una sociedad más saludable, ¿no? A ver, Y estamos hablando entonces, entonces aquí de ciencia desde el punto de vista de la búsqueda de la verdad a través de metodologías científicas y también de la ciencia social. Eso es lo que me estás diciendo, ¿no? Que sería, por ejemplo, sociología, pero con un carácter más riguroso y funcional. Resolver problemas, mirar ambientes, corrección. sí, porque la sociología, no sé yo hasta qué punto trata de resolver, no solo analiza, pero no propone lo que debe ser un ambiente, o no sé yo si propone Hmm. cómo ser un ambiente. ¿Por qué? Porque un ambiente no es solo, la sociología solo analiza igual el comportamiento de la gente, ¿no? O sea, las relaciones humanas y todo eso. Hmm. Pero el comportamiento de la gente está influenciado por cómo se alimentan,
por la cantidad de estrés que tienen, por si el aire está más contaminado, ¿no? O sea, es mucho más amplio. Entonces, la sociología yo creo que no es suficiente para crear un entorno lo más óptimo posible. O sea, por ejemplo, la alimentación, ¿no? La sociología no te habla de alimentación, te habla pues de esto, Mira, de cómo se va la gente, ¿no? En los grupos y todo esto. Y entonces sería más profundo todavía. tiene un carácter importante la sociología, y precisamente acabas de dar en el punto, y es que la sociología es una ciencia multidisciplinaria. ¿Qué significa eso? Que se vale de otras ciencias para poder crecer y enriquecerse, ser fructífera. Y eso es muy importante. La sociología se vale de la psicología, se vale de las matemáticas a través de la estadística, se basa también o utiliza la antropología, muchas corrientes. Entonces, eso es precisamente el punto al que tú vas. Que realmente la sociología utilice este carácter multidisciplinario para poder ser eficiente y corregir y modificar a través de nuevos planteamientos, nuevas propuestas. La sociología también propone. Lo que es un hecho es que si la sociología está bajo el yugo Ah, de la academia, al igual que la psicología o la antropología o la cientificidad, nunca puede reverdecer, Betty. sí, el problema es el institucionalismo de todo tipo de ciencias, Es la ¿no? estructura de fondo. Ujú. Sí, eso ya lo hemos comentado antes, ¿no? Así Pero es. mira, Bueno. yo lo que, más que sociología, hay una palabra, ¿no? Ujú, Que es muy conocida, se llama eugenetics. Es ujú, una ciencia que habla de lo que hemos dicho, ¿no? De mejorar todo el entorno del ambiente humano para así mejorar, pues incluye la educación, el saneamiento, la nutrición, las ujú. necesidades físicas y mentales. O sea, lo que estamos hablando a lo largo del vídeo sobre educación tiene que estar sustentado por el materialismo físico, llámalo como quieras, Ok. unas estructuras, un ambiente que esté analizado, ¿no? O sea, por otras ciencias, ¿no? Como la agronomía y todo esto, Ujú. pues que analizan el aire, ¿no? Todo eso tiene que estar incorporado para que la gente sea lo más sana posible, ¿no? Entonces, y la sociedad así, entonces también será más sana. Eso sería otra área del conocimiento que debería de tenerse en cuenta en esta escuela, ¿no? Ok, mira, por ejemplo, un apartado del uso de la ciencia respecto a la matrícula que vamos de educación para la salud, cuando tú le sugieres a un niño cómo funciona su cuerpo a través de la ciencia y de explicaciones, por ejemplo, del oxígeno, del carbono, entonces adquiere otro sentido y comienza a utilizar un lenguaje más preciso. Ya no se anda por las ramas con conceptos abstractos o ambiguos. Y eso es precisamente a donde quiero que nos lleve la ciencia y las matemáticas prácticas. Aquí la idea fundamental dentro de esta visión es que el niño vaya a la escuela con ganas de aprender, con ganas de conocer, con ganas de saber, y que la escuela no sea un coñazo tedioso como es actualmente. Ahora, esto puede caer en la generalización, pero vamos a ser muy honestos. El niño no puede ir a la escuela con ganas de aprender si el fin último de esa educación es mandarlo a los campos de sal, ¿no? En No, algún momento el niño se va a dar cuenta, ¿no? sí, y si además lo que le enseñan Ajá. no le interesa o no es hábil, ¿no? También hay que tener en cuenta que habrá gente que sea más hábil en unas áreas. Entonces tú cuando eres más hábil en unas áreas, Mm, eh, te interesas más por simple motivación, ¿no? eso Igual es. se te da mejor la música que la filosofía o yo qué sé, Va, ¿no? Entonces, ya vamos a esa parte de la música y el arte, ¿eh? cada persona yo creo que es conveniente, ¿no? Que todos sepan un poco de todo, ¿no? Ujú. Pues luego no puedes forzar a que todos aprendan matemáticas si su habilidad está en otras áreas, ¿no? De conocimiento. Porque al final del día aquí el que no se necesita para vivir el saber matemáticas, ¿no? O sea, la gente tiene que, o sea, haría lo que quiere hacer, ¿no? Y lo que le ayuda a desarrollarse y así ser más feliz o más útil, ¿no? Para sí mismo y para los demás. Si al final, si te están forzando Mm. a aprender algo Mira, que, ¿de o qué? sea, no aceptas, pues ya no vas a estar a gusto. Por supuesto.
Todo tipo de educación que sea una educación impuesta lleva un carácter formativo, sujetado a una estructura que tiene unos intereses más allá de los que el individuo pueda ser libre. Mira, toda educación real va a tender a la libertad del individuo. De lo contrario, no es educación, es opresión. La educación siempre debe estar permeada por la ciencia, por la reflexión, el análisis y la libertad. ¿Qué significa este concepto de la libertad? Es un concepto filosófico. Bueno, libertad yo te lo voy a decir muy rápido. Es que el individuo haga lo que él quiere, que se ejerza su propia voluntad, que él tenga su propia voluntad de hacer lo que él quiera. Y la educación no lleva ese carácter. La educación actual lleva el carácter de haz lo que el profesor te dice para que apruebes sus, sus cuestionarios, usted lleva tus tareas, aprueba los exámenes para que puedas pasar y después puedas obtener un título, un certificado que te acredite ante una institución falsa, creada, pristina, para que tú puedas trabajar en ello. Eso es ridículo, es primitivo, tío. Aquí vamos a ser muy honestos. El individuo a lo mejor quiere componer, ¿no? Música, lo que acabas de decir. Entonces él tiene que realmente hacer lo que a él le gusta. Entonces la educación siempre creo debe estar permeada por libertad y por esta sensación de que él haga lo que él quiera y apoyarlo. Ahora, él si está rodeado de un entorno nutricio, higiénico, saludable, su elección siempre va a ser propicia para la sociedad. Esta es la premisa aquí. Si el ambiente donde el individuo crece, nace, todo lo que él elija va a ser sano. Y aquí no me venga la psicología con no, pero hay individuos que tienen ciertas patologías o nacen, son malos, o esta idea hobbesiana de que el hombre es el lobo del hombre y nace malo, eso es una idea muy primitiva, de hace ya más de casi 200 años. Eso sería lo que he dicho antes, de cómo la ciencia elimina opiniones desinformadas. Esa sería una opinión que está... Eso es una creencia infundada. No es científica, pero está muy muy aceptada porque la gente no se atreve a investigar. Mira, es mucho más sencillo comprar una creencia y vivir con esa creencia que investigar. Es sencillito. Si se investiga realmente los orígenes de por qué la gente es como es, nos damos cuenta que hay un entorno metiendo presión en el individuo, imbuyéndole ideas y creencias y comportamientos. Con esto te cargas a toda la psicología, ya lo sabes, ¿no? Mira, sí, eso se ve, la sociología con las estadísticas ya demuestra, ¿no?, que según los países, ¿no?, las estadísticas son distintas de encarcelamientos, de consumo de drogas, de todo eso, ¿no? Entonces no es algo genético ni mucho menos. No. Y por eso, ¿no?, es lo que dices tú, es mucho más fácil el creer, ¿no?, que algo es así, que ya no se puede hacer nada, ¿no? Y es mucho más fácil para la sociedad meter a alguien a gente en la cárcel, no en psiquiátricos, que poner en duda toda la estructura de la sociedad, ¿no? Porque ellos mismos están dentro de ella y se consideran como sanos, ¿no? Y los otros están mal, ¿no? Entonces, todo eso lo explicó ya Foucault, ¿no? Mira, y podemos mencionar un poco, hemos mencionado materias, ¿no? A gente que, pues, libros o tipos que habría que estudiar. ¿Por qué digo esto? Porque la experiencia de otros, el conocimiento de otros aporta mucho, ¿no? Porque lo que uno aprende con su propia experiencia, la gente lo valora más de la cuenta, ¿no? Porque tu experiencia es limitada, ¿no? Si hay un conocimiento que se ha generado a lo largo de décadas o de miles de años, no vas a cerrar los ojos, ¿no?, y decir yo sé más que todo esto, ¿no? Hay gente que ha estudiado un montón que ha escrito libros, ¿no?, y ha generado conocimiento. Entonces esto también habría que promoverlo. Ok, bueno, esa sería, a ver, vamos a hacer una recapitulación de las materias que hemos propuesto aquí. Sería la cuestión del desarrollo físico, meditación y ensueño, educación para la salud, introducción a la ciencia. Y bueno, en introducción a la ciencia evidentemente hablamos de ciencia social y ciencias duras, matemáticas básicas para que el individuo pueda comprender ciencia. Y por otro lado la parte de la lectura de símbolos o significados o español, Betty, lo que se conoce como español,
Y aquí sería donde el individuo, mira, aquí la propuesta un poco de este ecosistema social sería de no sé cuántos lenguajes han surgido en el mundo, reducir todos esos lenguajes a un par de... Pero ahí sabes que cada uno, ¿no? Con su lengua se va a poner en contra, ¿no? Van a querer defender su Sí, lengua que ni siquiera es suya, ¿no? Que la han heredado de hace miles de años, otra estupidez más, ¿no? exactamente. Esto es otro condicionamiento, ¿no? Eso O es. la patria, ¿no? La cultura, ¿no? No es tu Ujú, cultura porque eso estaba hace miles de años ujú, y tú por casualidad has nacido en una región, ¿no? Del globo ujú. y punto, ¿no? Pero Bueno, vamos a hacer otro video de... ¿Qué te parece si hacemos un video especial especialmente dedicado para eso? Eso sería bueno, para... ¿no? Vamos a centrarnos en el punto importante aquí, las matrículas de la escuela, más allá de eso. Bueno, algo que quiero yo destacar en la cuestión de lectura de significados, símbolos y español, esa sería una forma en la que el individuo pueda comprender su realidad a través de lecturas potentes que estén plagadas de valores propositivos para la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no vas a poner a leer al niño Romeo y Julieta, por ejemplo, ¿no? ¿No? eh, O si lo vas a poner a leer Romeo y Julieta, tienes que explicarle el sentido de eso. No el simbolismo que conlleva eso. El amor, por ejemplo, la ilusión del amor romántico. Es una ilusión. Entonces es bien complejo y se tiene que elegir realmente las lecturas que valen la pena y todo lo demás quemarlo en la hoguera porque es contraproducente y es destructivo. Porque si el niño te lee ciertas o lo expones a cierto material, eso ya está sugestionando la mente del individuo. Recordemos algo importante en el poder de las palabras. Las palabras tienen el poder de sugestionar y de crear. Crean a través de acuerdos y consensos y sugestionan a través de la implantación de hechizos mentales. Tú lees algo y te crees que eso es la realidad. Es ficción. Entonces, eso es bien importante, ¿eh? sí, esto de eliminar el material, ¿no? Eso es. Lecturas mágicas, ¿no? Y todo esto, Me recuerda a la novela de Bradbury. Llegaste a escuchar la novela de Fahrenheit de Bradbury, donde se quema un montón de libros porque ya no querían que la gente leyera. Aquí vamos a hacer algo parecido, pero con libros que calibren bajo. ¿Te parece bien ese concepto? Que calibren en fuerza. sí, igual no era necesario quemarlo, ¿no? Si la gente es ya inteligente, no va a consumir eso, ¿no? Eso es. O sea, cuando hay muchas cosas útiles, ¿no? O de más valor, la gente lo elige, ¿no? Antes que las porquerías. ¿Por qué la gente ve telenovelas, no? Pues porque no están bien educadas ni... O sea, están idiotizados, ¿no? Si no, no verían esas cosas y verían Ujú, documentales o leerían libros o películas de nivel, ¿no? claro. O sea, Consumirían cultura que puede ayudarlos a potenciar su psiquis, su razón y su al final lógica. es, cada uno aprovecharía al máximo su tiempo, ¿no? Eso es. En cosas valiosas, ¿no? Y cuando ves que hay tanto útil, no desperdicias tu tiempo con porquerías, ¿no? ¿Sabes también yo qué matrícula ahorita se me vino a la mente? ¿Qué matrícula yo me incursionaría o metería, agregaría a esta tira de materias? Sería una revisión a través de sobre todo hay que limitarlo, de la cultura cristiana de Occidente, porque finalmente Occidente está permeado por la cultura cristiana, una matrícula donde se estudie y se analice la estupidización de la mente humana a través de las creencias. Te voy a dar un ejemplo. La creencia, bueno, hicimos un video de eso, de que, por ejemplo, hay una creencia que la gente suele usar. Le preguntas, ¿qué estás haciendo? Dice, aquí matando el tiempo. Esa es una creencia. La idea de que tú puedes matar el tiempo. Entonces, fíjate lo absurdo y lo delicado que es comprar esa creencia. Porque eso ya te manda, te manda a la hoguera del perjuicio y prejurio. Es decir, te estás ahorcando tú mismo. Te estás suicidando. Tú no estás matando el tiempo, te estás suicidando, literalmente. Entonces, una revisión de un cúmulo de creencias
sociales de Occidente que han sido muy dañinas para la sociedad y que han hecho que la sociedad sea lo que es la sociedad, una sociedad frustrada, una sociedad tóxica, vamos a llamarlo así. Entonces, eso sería una matrícula interesante, ¿no? Por ejemplo, tener a un niño por ahí analizando la idea de que sus ancestros durante 100 años habían utilizado la idea de que no tengo tiempo para evitar sus responsabilidades. Grosso, ¿no, tío? Es muy grosso eso, ¿no? Eso es muy común, ¿no? Lo del tiempo, Esa es otra creencia. la falta de tiempo, ¿no? Para no asumir las Sí, responsabilidades. la de que hay un hombre, por ejemplo, con una barba blanca que vive en el Polo Norte y se viste de rojo y te trae regalos. Es otra creencia fabulosa, ¿no? O la idea de que hay tres individuos que le llevan cosas a un niñito que era el hijo de Dios y que les llevan cosas. Todas esas creencias hay que analizarlas, hay que destruirlas y hay que crear un nuevo bloque de creencias más positivas. Por ejemplo, la creencia de que si tú estudias, vas a ser un individuo más sano y más provechoso para la sociedad. Es una creencia que vale la pena reforzar. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿no? Y esto, hay muchos cuentos no infantiles o invenciones y tradiciones que deberían de Extinguirse. desaparecer por completo, ¿no? En una sociedad sana, ¿no? Eso es. No tienes que decirle Oye, mentiras, ¿no? A los niños. otra creencia, los niños los trae la cigüeña o vienen de Francia. Extinta también. No, hay que enseñarle al niño cómo se genera realmente la reproducción, que lo vea como algo normal, para que después no esté obsesionado y frustrado con el sexo. Genial, otra matrícula, otra forma. Y estamos, mira, si tú y yo, la gente que está aquí, que también es pensante, si está mirando esto, se sienta con nosotros, creamos un proyecto interesante. Y ahorita más es un ejercicio así, ¿eh? Y bueno, hemos hablado también del lenguaje, ¿no? Has dicho que igual hacemos un vídeo concreto de eso. Estaría bueno eso. Sobre todo de qué idiomas deben aprender los niños, Jeff y Betty, ¿no? ¿Cuáles serían los idiomas? ¿No? Vamos a reducirlo eso a la simplicidad, porque casi siempre la verdad va relacionado con lo simple, no con lo abstracto. ¿Qué nos interesa que un niño aprenda inglés, chino, alemán, portugués? Tonterías. Tonterías. No vale para nada eso. Especialismo. Lo que hay que hacer es... Te matas 10, 12 años de tu vida aprendiendo 1000 idiomas para comunicar lo mismo. Y tal vez lo mismo no sea ni siquiera verdadero, sea falso. Lo que se necesita es eso, unificar un idioma y... Eso es. Y... Yo diría, mira, que prevalezca el lenguaje de la ciencia y de la técnica, que es un lenguaje a través, pues sí, que de símbolos puede ser un lenguaje más preciso. Por ejemplo, cuando tú quieres hablar sobre aerodinámica o aeronáutica, ¿no? O astronomía, pues es un lenguaje preciso para eso. La gente especializada en eso sabe exactamente los datos y ahí no hay errores en el lenguaje, como a diferencia de la filosofía, con abstracciones y ambigüedades y tal y cual. Por eso es la idea de crear un lenguaje o uno o dos lenguajes consistente, sólido, que no permita lo que decía... La interpretación. Interpretación y lo que decía Wittgenstein, trampas del lenguaje, nudos del lenguaje. Eso es. Eso es. Por último, bueno, ya lo hablamos, lo que sería filosofía práctica. Mira, ahí meteríamos la semántica, ¿no? Semiótica y semántica. La semántica general, que es una materia dura, ¿no? Incluso para mí, ¿no? Que la conozco, es jodido de entenderla bien, ¿no? Por eso sería muy importante para eliminar todos estos problemas del lenguaje, ¿no? Y hacer... crear una lengua mucho más técnica, más exhaustiva, ¿no? Más precisa. Clara, más precisa, ¿no? Y eso se conoce poco, ¿no? Pero es muy importante y eso tendría que estar también, ¿no? Presente. Y para eso hay que eliminar el ego intelectual. Bueno, ya hablamos claro, el ego, eso es, ¿no? Todos estos... Esa materia también, bueno, cuando hablemos del ego, vamos en meditación vamos a hablar de eso, ¿eh? Por eso va a ser una materia por pilar. O sea, pilar, la idea de por qué yo me creo mejor que el otro. Eso entra en meditación y en sueño. Filosofía práctica y sociología práctica. Hablaba obviamente de filosofía de Occidente y de Oriente, que por ejemplo la filosofía de Oriente le lleva años en desarrollo evolutivo a la de Occidente. Y también la psicología de Oriente le lleva años, creo, a la de Occidente.
Y sociología, bueno, y eso ya lo hablamos, ¿no? En la parte de la introducción a la ciencia, porque es ciencia social y la Sí, al final multidisciplina. Ajá, algunas están en materias, algunas están un poco relacionadas entre sí, ¿no? así es. Bueno, ¿quieres agregar alguna otra matrícula? Creo que es bastante interesante, ¿no? Este plan de estudio. Eh, Déjame ver, a ver. Pues, no, pues igual lo que he dicho antes, ¿no? Lecturas, pero eso ya iría en cada materia, ¿no? Lecturas recomendables, ¿no? ¿Qué opinas, por ejemplo, de Eh, historia? la historia, La gente pues, siempre defiende esa matrícula. ¿Qué opinas de eso? eh, Mira, por ejemplo, Marx se basó en la historia, al menos la que él conocía, hasta donde él conoció, para construir un poco el materialismo histórico dialéctico. Y Foucault también estudió un poco la historia, la que él conocía, para construir sus teorías del poder. Eh, Nietzsche estudió a los helénicos, al igual que Kant y que Schopenhauer, toda la cultura griega de Occidente. Pero se les olvida luego Asia, se les olvida luego Mesoamérica, se les olvida luego el Oriente. claro, Entonces sí, aquí es bien no, interesante. cada uno solo abarca un poco, ¿no? Eso es. Pero yo creo que la historia es mucho más fácil, ¿no? De lo que más fácil de entender de lo que los historiadores hacen, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que eh, Yo, les gusta entrometerse a fondo, ¿no? En cada década, en cada época, ¿no? Pero si se generaliza un poco cómo era la estructura, no cambió nada, ¿no? En los 10.000 años de lo que se llama historia registrada, ¿no? De la agricultura y todo esto, porque antes, bueno, no había mucho más, ¿no? Que contar porque no había sucesos, ¿no? El hombre, la naturaleza y poco más. Eh, pero si se mira desde el punto de vista de la estructura, ¿no? No hubo cambios de ningún tipo, muy pocos. Entonces se puede contar la historia mucho más fácil, ¿no? De lo que la hacen. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora también, ahora para qué el hay niño quiere historiadores. conocer lo que se conoce como historia, que es esta secuencia lineal en el tiempo de sucesos y de hechos? Eso realmente es historia, también habría que definir qué es historia, ¿no? Si son estos hechos, por ejemplo, la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial, porque finalmente yo creo que lo importante no es que el niño aprenda historia, sino es que el niño haga historia. Y eso es un poco el concepto del guerrero tolteca o de Carlos Castaneda. Inclusive Mira, Bhagwan Betiocho mencionaba eso, ¿no? Cuenta una alegoría preciosa que la voy a contar aquí, te va a gustar, es muy autodidacta. Él está en esta clase de historia y le pregunta, él siendo un niño, ¿no? Le pregunta a su profesor, yo voy a escuchar su clase, su materia de historia, pero si usted, que es historiador, me enseña a hacer historia, yo quiero hacer historia. Yo creo que eso es mucho más atractivo, ¿no? Y está en tus manos, mira, está en nuestras manos. lo que se puede aprender, ¿no? De la historia, lo que deberían de aprender la gente es que no hubo una civilización real, ¿no? Durante todo ese tiempo. Entonces, cuanto menos se copie o se inspiren, ¿no? De esos tiempos, mejor, ¿no? Y se puede aprender un poco lo que era antes de la agricultura, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vemos eh, mucho aporte para lo que es la educación de la alimentación, ¿no? Lo que comía la gente y todo eso, y cómo cazaban, ¿no? Para que el deporte sea un poco inspirado también en cómo la gente se movía, ¿no? Cazaba y todo esto. Eh, y el CrossFit un poco coger ahí, o el levantamiento de pesas, los sprints, ¿no? Eh, yo creo que eso sería más útil que todo esto de las guerras, los imperios romanos, ¿no? Lo otro, lo otro, lo otro. Okay. Porque al final, si tú estamos en una sociedad post monetarista, ¿no? ¿De qué te sirve saber cómo han sido todas las sociedades
monetaristas y todos esos problemas si tú ya estás en una sociedad que es ya sana y que se puede llamar civilizada, Claro. ¿no? Entonces, sería como aprender cómo viven Yo creo que, te digo lo que yo pienso, vi- creo que sería mucho más sano. niveles de vida más bajos, ¿no? Es como aprender eso, ¿no? Creo que sería más sano que el individuo comenzara de nuevo, que se olvidara y se borrara todo lo que se conoce como historia, que no es otra cosa más que la interpretación de ciertas esferas del poder, de hechos simbólicos, y que se empezara de cero. La gente tiene miedo porque la gente dice, no, ¿cómo vas a olvidar esto? Se aferran a su pasado, se apegan a su pasado y lo justifican Y, diciendo y, que vas a y, repetir los mismos errores que cometiste en el pasado. eso, No los vas a repetir si cambias la estructura, es imposible. eso es una estupidez, pero porque para aprender a no repetir los errores lo que tienes que es aprender A ser mejor de lo que eres. eso es y encontrar soluciones. No tienes por qué aprender eso para repetir errores, ¿no? Si Exacto, hay mucha gente que dice eso, pero repite los errores. por Entonces, supuesto. por mucho que sepas, Porque ¿no? sigue siendo la misma persona, no ha hecho nada para cambiar sus rutinas mentales, su sistema de creencias. No, y eso es, por mucho que se enseñe historia, tú si no cambias Eso es. la estructura de todo el sistema se va a repetir lo mismo, ¿no? Por mucho que enseñes, mira, Por mucha buena fe que tú tengas en modificar la matrícula de materias, la estructura sigue jodiéndote. Es como una presión que va hacia adentro. por mucho que tú enseñes a la gente a comer sano, si toda la estructura está orientada a que nadie coma sano, es muy difícil, ¿no? Salirse de eso, ¿no? Vamos a dar un ejemplo Supo- práctico de ese hecho que acabas de establecer. Tú quieres comer sano, pero vas a la casa de un colega tuyo y su mamá te ofrece café con galletas y pastel, por ejemplo. O vas al supermercado y todo lo que hay en el supermercado son carbohidratos refinados y harinas. Bueno, pues se complejiza, ¿no? Se vuelve más jodido para ti tu elección, porque realmente no estás eligiendo, se te está imponiendo y se te está vendiendo la idea de que tú eliges qué consumir. Ah, no, pero sí hay una pequeña parte de refrigeradores que tienen verduras. Bueno, esos refrigeradores son para la gente que ya rompió ese consenso ordinario de cómo debe alimentarse. Es la cultura obesofóbica. Y que bueno, después todos esos sujetos van a acabar consumiendo insulina o medicamentos para sobrevivir. Sí, ¿no? No Todo hay- tipo de medicamentos. Y a ver, no podemos decir que sea imposible, no, pero si es posible, pero no es para todos, ¿no? Eso es. Por lo que sea, si no, el sistema colapsaría, ¿no? Entonces no interesa. Eh, por ejemplo, eh, leer libros. No es posible, pero no pueden hacerlo todos, ¿no? La gente tiene que estar viendo fútbol, toda esta mierda, ¿no? Porque si no, todo sería abajo. Entonces, aunque algunos se salgan, digamos que no está preparado para que todos puedan hacerlo, ¿no? Es un La cambio cosa no está gradual, así. es un cambio paulatino y sobre todo, ¿sabes cuál es la idea? Una sociedad más sana engendra individuos más sanos y por lo tanto más felices, más alegres, con más dicha, no tan enfermos. La Mira, gente, al final, ese es el punto aquí, ¿eh? la meta yo creo que eh, si hay una meta, ¿no? En esto de la vida se supone que es reducir el sufrimiento, ¿no? Y Eso eso, es. la filosofía oriental, ¿no? Se centra en eso también. Sí. Y, Esta es y, una y, vía, ¿eh? Es la vía esta del cambio. y todo esto de un sistema educativo real, ¿no? Un sistema socioeconómico saludable, también tiene la misma meta, ¿no? No son distintas metas, solo que se utilizan distintos medios, ¿no? Uno es el desapego y todo eso, y otro es generar un entorno científicamente lo más idóneo, saludable posible, ¿no? Y que la gente pueda desarrollarse en las áreas que le interesen, ¿no? Sin ningún problema. Eso sería la educación ideal, ¿no? Y como dijimos en el otro vídeo, aquí no habría periodos de educación, o sea, de estudio, ¿no? Sería algo de por vida. Claro. Ya quiero ver yo, por ejemplo, 7,
6, 7 de la mañana, niños, por ejemplo, en el campo, corriendo o en lugares realmente importantes, aprendiendo defensa personal, combate, artes militares, pero no militares para atacar al otro, sino para aprender estrategia, por ejemplo, estrategia de la forma de vivir, el cultivo del cuerpo. Yo creo que ese niño dice, oye, tienes que ir ya porque te toca tal una materia grosa. Es muy diferente si al niño le dices, tienes que ir a aprender a combatir o a pelear que ir a aprender matemáticas, tío. Cuando es un coñazo el maestro que te va a imponer las matemáticas y te las mete con embudo, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Cuando Ah, te interesa lo que estás haciendo. no, estás animado, tienes algo por qué vivir, tiene un sentido tu vida. Eso es lo que queremos rescatar en este modelo introductorio educacional. Algo por qué vivir, algo que valga la pena, algo glorioso y digno. Bueno, Si creo que no, es... Ajá, sin ese afán que es del ego, ¿no? De ser el mejor, ¿no? O el más recordado en ciertas áreas, ¿no? Que eso también está incluso entre los científicos, ¿no? Los claro. intelectuales. Eh, Eso no sería la meta tampoco, ¿no? Ser el mejor No, científico en esto, por ¿no? eso al niño se le debe enseñar cómo es que funciona el programa mental llamado ego. Eso proviene del ego. Se le debe enseñar con cuidado y con cautela a través de sus prácticas basadas en el silencio interior, por ejemplo, la meditación o el ensueño o la gestión emocional, cómo funciona el ego. Eso debe aprenderlo. Y esa matrícula la va a llevar de los 5 a los 50 años. Entonces ese individuo ya no te va a tomar una nación y te va a querer hacer una guerra, tío. Porque ni siquiera van a existir naciones. Tú lo sabes. Estamos plantando de gente común. Claro. Bueno, ¿te parece si dejamos aquí este video? Han sido Sí, ya, yo creo que ya vale. Hemos hecho en total más de 30 una hora, treinta y seguro. cinco minutos, casi 36. Bueno, pues esta es la tercera parte de esta entrega. En la medida en que se nos van a ir ocurriendo más cosas, probablemente hagamos una más, no lo sabemos. Tenemos un video pendiente sobre el lenguaje. Y bueno, pues déjenos sus preguntas, comentarios, críticas, y son reflexiones que valgan la pena y que cuando digo que valgan la pena significa que ustedes tomaron el tiempo para pensar aquí abajo. Muchas gracias Betty por estar aquí Vale, en hasta este otra. video. Gracias a todos, cuídense mucho.